a otra entrega de Hablemos en Contexto a través de nuestra plataforma de Cristo News y las diferentes redes sociales a través de la cual nosotros compartimos todos estos materiales, todos estos contenidos que con mucho cariño un grupo de personas pues trabajamos en ellos para compartir principios y valores, como lo dice la presentación de nuestra cuenta en YouTube. Vamos hoy a vamos a realizar un conversatorio y de verdad me siento bien honrado y ya ustedes verán por qué. Hemos invitado para esta entrega a un amigo, hermano, Roberto Quiñones Aces. Él es abogado, periodista independiente, poeta, escritor. Él es de origen cubano. Reside en los Estados Unidos desde el 2021, casado con doña Rosa, tiene 2 hijos. Roberto ha obtenido varios reconocimientos por su obra, ya vamos a hablar de ello, de qué estamos hablando, pero fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional ya hace algunos años por algunas situaciones que vivió en su país natal, en Cuba. Pero vamos a presentarlo formalmente antes de hacer entonces la introducción de lo que, por el tema para lo que lo invitamos hoy. Roberto, bienvenido, gracias por apoyar esta iniciativa, gracias por compartir estos minutos con miles de personas que seguramente van a, en las próximas horas, días, van a estar revisando este material y esperando pues que sea de edificación para todo aquel que tenga el tiempo de compartirlo. Bienvenido. Muchas gracias, Juvenal. Bien. Nos gustaría conocerte un poco y en un minuto, ¿quién es Roberto Quiñones Aces? Bueno, yo soy un cubano más que ha tenido la, la desgracia, digamos, de sufrir la represión de la dictadura cubana. En Cuba estuve preso 2 veces y la última vez fue muy dura y fue en ocasión de mi trabajo como periodista independiente que fui golpeado salvajemente y detenido arbitrariamente frente a un tribunal solamente porque iba a informar a Radio Martí Noticias y a Cubanet de un juicio que se le iba a celebrar a 2 pastores evangelistas de Guantánamo, cuyo único delito fue tratar de brindarle educación a sus hijos en la casa a través de un programa del Colegio Hebrón. Creo que ese colegio es de Guatemala, no estoy seguro si es de Guatemala o Honduras, porque como sabemos la educación en Cuba está controlada totalmente por el Estado y tiende más que a educar, a adoctrinar a los muchachos. Y ellos pretendieron darle una educación cristiana conforme a los valores que ellos practican en su iglesia y fueron condenados por esto. Y historias que se repiten. Hace poco tiempo en una nación centroamericana también se repitió algo parecido, sencillamente porque en muchas de nuestras naciones algunos gobiernos pues politizan todo cuanto se hace allí. Recientemente, Roberto presentó en la biblioteca pública de la ciudad donde compartimos, donde vivimos, 2 libros de poesía. Uno se llama La chica de nombre eslavo. De todas maneras, en la descripción van a tener toda la información de estos, específicamente de estos 2 libros y los enlaces respectivos. Y un segundo libro, presentado en la misma tarde, Escrito desde la cárcel. Hoy nos vamos a detener con esta segunda obra. Fue escrita en la prisión de Guantánamo. Tengo entendido parte de toda esta obra. Ya nos explicará Roberto. En una ocasión, destaca Roberto en el prólogo de Escrito desde la cárcel, que José Martí
escribió que el dolor infinito porque el dolor del presidiario, del presidio, es más rudo y más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja huellas que no se borrarán jamás. También destaca en el prólogo de esta obra, escrito desde la cárcel, su puño y letra, dice: Dios me enseñó que la libertad no se pide prestada. Y él nos va a hablar un poco de ese encuentro o reencuentro, ese conectar, esa relación con el Creador. Pero cuando estuvimos en la presentación de estos dos libros, en la cual tuve el gozo y el honor de acompañarlo, él dijo una frase, Roberto dijo una frase que en lo personal me impactó. Me dijo: yo me propuse salir de la cárcel hecho una mejor persona. Y precisamente en esta obra hay un verso, poema, con el que me permito iniciar este conversatorio, que se llama Perdónalo, Señor. Perdona a mis enemigos, doblega mi orgullo, y dos notas que en unos minutos les compartiré. Es en la tercera parte del libro que ustedes van a disfrutar. Les invito a que los disfruten, su lectura, mucha reflexión. Está escrito en una tercera parte del libro que se lo dedica a los poemas del escudo de Yahvé, entiendo. Perdona a mis enemigos y doblega mi orgullo. Me encerraron y ahora soy libre. Aunque me reduzcan, silencie, quiebre, gritare, estaré levantado, escribe de su puño y letra Roberto. El perdón, Roberto, que es un principio, es un valor y un principio, pero es un principio de vida y que cuesta cultivarlo en el corazón. ¿Qué te llevó a escribir este verso? Ese poema surgió es increíble, yo no tendría palabras cómo explicar. Yo estaba en una situación sentimental, me encontraba muy desolado, triste. Yo veía que estaban dándole la libertad a las personas que estaban involucradas en el caso, y yo, que era el que menos responsabilidad tenía y que incluso fui sancionado injustificadamente, veía que a mí no me daban la libertad. Como efectivamente ocurrió, fui el único que se quedó en la cárcel todo el tiempo hasta que obtuve la libertad condicional. Y yo estaba solo en el albergue, en el cubículo donde estaba prisionero. Y de pronto el poema se unieron todos esos sentimientos encontrados y surgió el poema. Después de la cárcel, esa fue la primera cárcel, porque como ya dije, sufrí una segunda cárcel entre el 4 de septiembre de 1919 y el 4 de septiembre de 2019 y el 4 de septiembre del 2020. Y después yo he meditado mucho. De entrada quiero decirte que para mí esa primera cárcel fue una ganancia espiritual muy grande, porque no solamente fue cierto eso que dije el día de la presentación de los libros aquí en Harrisonburg, de que me propuse ser un mejor hombre, sino que tuve la suerte de conocer la palabra de Dios. Yo no había leído de forma sistemática la Biblia, no la había estudiado, y en esa primera cárcel la leí 3 veces. Wow. La subrayé, aprendí a descubrir, bueno, si es que puedo decir que aprendí, porque yo creo que cada vez que uno lee la Biblia aprende cosas nuevas. Y, pero aprendí a descubrir cosas que antes no sabía, aunque provenía de un hogar cristiano,
pero que no era un hogar practicante, es decir, no visitaba la iglesia. Tenía muy fuertes influencias por parte de mi abuela paterna y de mis abuelos maternos, pero ellos no, salvo mi abuelo materno que iba bastante asiduamente a la iglesia, pero no, yo no iba a la iglesia. No podemos olvidar que cuando triunfa la revolución de Fidel Castro, se estableció una cruzada ideológica contra la iglesia católica en Cuba, no solamente contra la iglesia católica, contra todas las iglesias cristianas. Y entonces yo después me he dado cuenta y se lo he escuchado decir a algunos teólogos, a algunas personas que sí son estudiosos del pensamiento cristiano y tienen mucha razón en lo que dice, de que el perdón es sobre todo un regalo que se hace uno mismo. Porque mientras que uno no perdona, uno está atado al resentimiento, al odio, al deseo de venganza. Y cuando ya uno supera todos esos sentimientos tan, digamos, tan negativos, pues uno se abre a una libertad extraordinaria. Es decir, que yo considero que cuando uno perdona, el primer beneficiado es uno mismo, Correcto. porque deja de estar atado a ese lastre de pensamientos y sentimientos tan negativos. Y a mí me surgió este poema, y lo digo con total sinceridad, no solamente a los que me hicieron aquello en el año 1999, que fue muy duro para mí. Yo era un abogado en Guantánamo, estaba en una buena situación profesional, era una gente de prestigio, reconocido dentro de la sociedad guantanamera, pero ya era mal mirado por la policía política de Cuba, la seguridad del Estado y por el Partido Comunista. Mm. Y aprovecharon una situación coyuntural que ocurrió en Guantánamo para involucrarme en un hecho que yo no cometí ni pude haber cometido porque sencillamente no era un funcionario público, era un simple abogado de un bufete colectivo. Pero bueno, ocurrió eso. Y entonces cuando me vi en esa situación y ya yo como abogado sabía que había mucha crueldad y que era muy intencional lo que me estaban haciendo, pues yo me dije, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Yo tengo que aprovechar este tiempo. Y creo que lo aproveché bien. Leí muchísimo de los libros que yo tenía en mi casa, que los tenía en los estantes y no los había leído, pues aproveché. Yo me leí más de 250 libros en la prisión, en esos 4 años casi que estuve preso. Y sobre todo, aprendí a estudiar la Biblia y aprendí la palabra del Señor. Me vinculé a la iglesia católica, me casé por la iglesia católica, salí de la iglesia de la prisión y me vinculé a la pastoral penitenciaria y empecé a ayudar a los presos que yo había dejado atrás, visitándolos en los campamentos con un sacerdote español, el padre José María Armendáriz, que es una extraordinaria persona y fue el fundador de la pastoral penitenciaria en Guantánamo. Así que fue una etapa de sufrimiento, pero también de mucho enriquecimiento espiritual. Y allí dijiste de manera sabia, es la palabra la que va, ese alimento, esa provisión es la que va curando y permite entonces que cumplas en tu vida un principio que nos dejó incluso el propio Jesús en su ministerio. Jesús en la cruz clamó al Padre y simplemente dijo, perdónalos. En su ignorancia no sabe lo que hacen, pero se está cumpliendo tu voluntad. Era necesario que se viviera eso para que el hombre tuviera el camino de redención. Y recordemos el Padre Nuestro, sigue siendo un principio. 10 tiempos, el sexto tiempo del Padre Nuestro es perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y por qué digo sexto tiempo? Porque en hebreo el 6 es número de hombre.
El hombre es perfectible, no perfecto. Solo es perfectible en el amor de Cristo. Si lo pudieses describir en simples palabras, ¿cómo fue ese encuentro con el Padre? En este caso, Cristo. Ese encuentro. Que más allá de tomar un texto bíblico, que de por sí es extraordinario, nos lo ha contado, y leerlo y releerlo, aprender, recibir la sabiduría para entender, para tener entendimiento y conocimiento. Allí surge y en cada persona es diferente, porque el Señor trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta. ¿Cómo fue excepcional? Y esto lo Bueno, digo porque muchos estarán compartiendo este material y es importante conocer estos testimonios. En tu caso, por ejemplo. bueno, mira, yo soy un convencido. Yo antes quizás no pensaba así, pero desde que yo empecé a estudiar la palabra de Dios, yo estoy convencido de que nada en el mundo ocurre por casualidad. Es decir, estoy convencido de que no hay casualidad, Exacto. Yo de que hay, de que comparto hay, contigo. de que hay un plan de Dios, aunque no seamos capaces de visibilizarlo, pero Él que lo controla y lo maneja todo, lo tiene todo perfectamente pensado. Y digo esto porque a mí me llegó una revista católica de la diócesis de Cienfuegos. No recuerdo ahora el nombre ahora de la revista. Y entonces, eh, casualmente, había unas palabras de un gran poeta español, el poeta León Felipe, que habla lo que tú acabas de decir. Y es que nadie llega a Dios por un camino idéntico. Todos llegamos a Dios por caminos diferentes. Y esas palabras son las que yo tomé como, digamos, exordio o introducción a estos poemas de temas religiosos que aparecen en esta parte del libro. Y que León Felipe en esos versos decía: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por ese mismo camino que voy yo. Para cada hombre guarda un rayo nuevo la luz del sol y un camino virgen Dios. Esas son palabras extraordinarias. A mí me conmocionaron. Claro. Y ahí fue donde yo le escribí a mi esposa una carta diciéndole que yo necesitaba una Biblia. Es decir, esas palabras, aunque yo siempre he creído en Dios, pero yo, como te dije, no había estudiado su palabra. Y esas palabras fueron las que me decidieron a pedir eh, una Biblia. Y entonces, muchas veces estudiando la Biblia me cuestioné muchas cosas porque no entendía. Eh, Gracias a Dios, ahora tengo como rutina que lo primero que hago es pues ver dos espacios en YouTube muy interesantes. Uno es del padre Carlos Yepes, colombiano, que tiene una sección o un programa que se llama El Evangelio del Día, donde él hace unas explicaciones muy, es decir, muy fáciles de entender, porque es un gran comunicador. Y también veo un programa de los hermanos carmelitas descalzos de Colombia que se llama La Lectio Divina. Y entonces, desde que estoy viendo esos programas, aprendo muchas cosas y resuelvo muchas dudas de las que yo he ido arrastrando, porque el problema es que nosotros a veces queremos interpretar la palabra de Jesús con una lógica humana y, Exacto. y no es posible. La lógica de Jesús es una lógica basada en la trascendencia del amor y que nos supera extraordinariamente. No se trata de que uno empiece a estudiar la Biblia o empiece a ir a una iglesia y que ya uno haya resuelto todo. Al contrario, posiblemente ese sea, y yo creo que es así, el inicio de un largo camino. De un proceso. Todos los días tenemos algo que superar
y algo que aprender. Precisamente la lógica, por eso la lógica del cristianismo y la lógica de Jesús es tan impactante, que Jesús le dice a cada hombre, a mí no me importa lo que tú has sido hasta hoy. El sol, incluso lo dice la Biblia, el sol y la lluvia. El sol sale para hombres buenos y hombres malos. Para todos. Igual que la lluvia cae en los cultivos de tierras fértiles y en los desiertos. Es decir, que Dios no hace distinción. La respuesta es nuestra. Fíjate Es, que... Sí, esa sí. es la Continúa. situación. No, continúa, termina la idea. ¿No? Que te quería decir que yo creo que cada día tú puedes iniciar el camino y vas a caer, porque tú no eres Dios. Nosotros no Exacto. somos Dios. Nosotros somos seres imperfectos. Pero el problema está en qué vas a hacer con esa caída. ¿Vas a seguir arrastrando lo que te llevó a caer o vas a tratar de poner tu voluntad para superarlo? Voluntad que debes poner en oración, porque tú solo no vas a lograr nada. Ya creerte de que tú solo vas a superar todos los problemas, ahí entra el orgullo humano. Y tú lo dices en este poema específico, y doblega mi orgullo, ¿ya? ¿Sí? Porque es que la única manera de llegar a Cristo para que nos sea revelada su verdad, porque fíjate el tema de muchos cristianos, y esto lo decimos en el mayor de los amores, que practicamos muchas temas de religiosidad en el buen sentido, mucho dogma. Y eso no es que esté mal, por supuesto que no. Hay muchas denominaciones y todas hacen un trabajo extraordinario. Bendito sea todos los ministerios cristianos que están llevando principios y valores. Pero el tema es lo que tú estás refiriendo, es hacer de cada lectura la revelación que se va a convertir en rema, en vida, para nosotros entonces empezar a mostrar esa revelación que nos va transformando, porque esa inicia desde adentro. De hecho, Proverbios en el capítulo 17 establece que el activar el perdón cultiva el amor, inclusive insiste en que la ofensa divide. Y cuando tenemos un corazón contrito, humillado, dispuesto a perdonar, empieza el proceso desde nosotros mismos. Y sabiamente dijiste que el primer beneficiario del perdón es uno, pero también le abrimos la puerta al otro para que también tenga el gozo del perdón, porque muchas veces alguien le cuesta perdonar por la razón que sea, lo que haya sido, o se siente con algún resentimiento porque otra persona sencillamente en una acción que no es fácil, pero es una acción de revelación, le diga, mira, te perdono, perdóname, discúlpame, te perdono. Y tal vez en ese momento se activa en la otra persona una verdad que le va a cambiar por completo toda la perspectiva. Entonces, el perdón es tan importante que por eso lo decimos, se convierte en un principio de vida. Tenemos que tener ese corazón perdonador que nos instruyó Jesús. Y allí mismo, en esa parte de estos poemas dedicados, en este caso, a la espiritualidad, a Cristo, tomamos esto que estás diciendo, todos somos la cruz, ¿ya? Y esto se convierte en esperanza. Tal vez ese fue el sentido de este poema, todos somos la cruz. Sí, ahí vuelvo otra vez a este análisis del papel del ser humano y de lo que debe de ser la humildad, a no creerse que uno es equiparable a Dios, Así es. porque sería un error fatal. Como dice ese poema, todos somos la cruz.
a todos, cuando nos paremos frente a Dios para el día del juicio, nosotros podemos engañar a otros seres humanos e incluso tratar de engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. El problema es que Dios tiene una infinita misericordia para con nosotros, pero si Dios no tuviera esa misericordia, cuántas cruces y cuántas sombras, porque el problema no es la cruz, el problema es la respuesta que uno da ante la cruz. Correcto. Y otro problema son las sombras. Las sombras serían los pecados, las actitudes negligentes, las actitudes intencionales, cargadas de odio, de resentimiento, de venganza, de injusticia, de avaricia, en fin. Y en ese sentido, en el poema yo hablo de eso. Nosotros no somos, como ya dije, seres perfectos. Fíjate que Eh, en tenemos que levantarnos para superar eso. Y sí, sí. todos los días, cuando nos levantamos, tenemos esa oportunidad. Escribiste en otro poema que se llama A veces, alguna frase que me impactó, porque dices, creo que termina con esa frase el poema que dice, cuando me enseñas el oficio de ser hombre, Jesús. Mm. Ese poema fue escrito también como consecuencia de la situación de Cuba, que era muy difícil cuando yo escribí ese poema, pero ahora es, yo diría que 5 o 6 veces, quizás más, difícil que entonces. Y es una reflexión sobre cómo ser cristiano sin perder jamás la dignidad. Yo he aprendido que ante el único que me arrodillo es ante Dios. Yo no me arrodillé en Cuba ante la dictadura, ni pienso que nadie debe hacerlo, cueste lo que cueste. Y cuando digo arrodillarme, no es solamente pensando en la identificación de la acción física. Uno puede estar aparentemente erguido y estar muy arrodillado ante el poder. Para los demás tú estás de pie, pero tu alma está completamente arrodillada. Yugada, sí, señor. Yo le doy muchas gracias a Dios de que yo salí de Cuba sin sufrir esa humillación causada por otros hombres. Porque que Dios me humille, lo acepto. Pero que otro hombre trate de humillarme y más injustificadamente, porque lo que tratan de hacer estos poderes totalitarios es humillar a los demás ciudadanos cuando esos ciudadanos precisamente están luchando por algo que coincide plenamente con la idea de Dios, porque Dios nos creó a todos libres. Nosotros no tenemos que rendirle pleitesía a otros hombres. A los hombres se les rinde respeto, porque todo hombre merece respeto. Pero la pleitesía, esa sumisión que causa repugnancia, eso es humillación, eso no es respeto. Y ellos lo que quieren, precisamente estos poderes totalitarios, cuando digo esto, lamentablemente en nuestra América tenemos 3 casos muy connotados, en tu país Venezuela, en el mío Cuba y en Nicaragua. Son 3 ejemplos de dictaduras terribles, que no, en el caso de Nicaragua, ese déspota que está ahí, el señor Daniel Ortega, ha tenido la osadía de arremeter de forma cruenta contra la Iglesia Católica y contra los sacerdotes que defienden al pueblo nicaragüense. Pero en realidad el hombre puede ser cristiano, puede ser digno y mantenerse de pie. Y eso fue lo que yo traté de reflejar en ese poema. Fíjate que más adelante hay un poema que se llama Ante la adversidad, ¿ya? Y
tú escribes, textualmente dices, ahora eres la reina. Suponemos que te Sí, referías a la adversidad, pero mañana sí, no habrá un jaque mate de tu parte. Y ahí se le vuelve a adquirir la esperanza. Y esto une a lo que estás diciendo. El único temor reverente que tenemos que tener los seres, sobre todo el cristiano, es el temor al Señor. Y ese temor trae sabiduría, fíjate. Ese es un temor benigno, un temor de gracia y misericordia, porque lo establece como un principio el proverbista. El temor reverente al Señor es sabiduría. Ahí radica el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos de un temor, no es de miedo, es el camino correcto, es el principio que lo hacemos vida, lo hacemos rema en cada uno de nosotros. En este verso, eh, eh, impacta esta frase, porque eh, ¿cuántos cristianos en un momento dado, cuántas personas, indistintamente su estructura de creencia, puede estar en problemas, situaciones que todos los días esté, pero ahí el tema de la esperanza. La pregunta es, ¿de cuál esperanza estamos hablando? En este caso específico, y retomando el contenido impactante de tu trabajo, es que ya tenías la visión en ese momento, supongo, estoy tal vez especulando, en ese momento ya tenía, el Señor te había dado la visión de que, amén de que estuviera presente la adversidad, iba a haber y ya estabas marcando un camino que en su consecuencia iba a ser totalmente contraria a lo que estabas viviendo. Es decir, hacer una reivindicación de la esperanza que da el Señor en su palabra y lo hacemos vida y lo mostramos. Salir de esta situación, que no debe ser nada fácil, que pueden vivir miles de personas a lo largo y ancho del mundo, sobre todo los que son presos de conciencia, no es nada fácil. Yo no lo he vivido, me lo imagino y tal vez quedo infinitamente corto en cualquier imaginación que yo tenga. Pero, ¿qué pudieses compartir con quienes nos están viendo y escuchando en este momento sobre esa adversidad que puede estar presente, pero cuál debe ser la actitud? bueno, mira, ante todo te digo que a partir de que yo comencé a leer la Biblia y yo me dije a mí mismo, pero con convencimiento, este es el camino. A partir de ese momento yo me sentí otro hombre. Con esto no quiero decir, lo vuelvo y lo repito, que yo después de eso no he cometido errores, que no he pecado, porque sí lo he hecho. Lo que ocurre es que la dimensión espiritual ya no era aquella dimensión espiritual que estaba muerta, era otra espiritualidad que siempre tendió y creció en busca de la esperanza. Quiero decirte que cuando yo salí de la prisión aquella primera vez, yo salí con muchas esperanzas de reinsertarme en la sociedad cubana, de volver a ejercer la abogacía, de tener un espacio en el mundo de la cultura de Guantánamo, porque era miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero después renuncié a ella en una carta pública en el año 2012. Pero te estoy hablando del año 2004, cuando yo salí de la prisión. Yo salí con esas esperanzas. Yo nunca me imaginé que la crueldad iba a continuar y que el ostracismo iba a ser tan fuerte como fue, que iba a haber tanta injusticia conmigo, que no se me permitió volver a ejercer la abogacía. Yo tuve que vender café, yo tuve que vender jabones en los barrios marginales de Guantánamo. Yo viví de forma difícil, prácticamente un tiempo con el salario de mi esposa. Wow. Mis hijos sufrieron mucho todo eso. Y algunas personas cercanas, que nunca faltan los buenos amigos, también yo percibo que no estaban de acuerdo con aquello que me hicieron a mí. Pero hay otra cosa muy interesante.
Y es que Dios no te manda las pruebas por gusto. Dios te manda las pruebas Pues, para que crezcas. así es. Y las pruebas se pueden soportar. Y ocurría que ante cada injusticia, ante cada acción que no era lógica ni correcta, pues yo aprendí a soportar todo eso. Yo seguí escribiendo, yo seguí tratando de ser un mejor ser humano. Y fíjate que las pruebas para el cristiano son momentos que el Señor permite y que son extraordinarias. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo que van a ser extraordinarias? Sí, porque la palabra misma dice como principio, Dios no permite las pruebas en un cristiano si antes no le ha dado la provisión para superarla. ¿Y dónde está esa provisión? Ahí mismo en la palabra. Entonces, quienes muchas veces no tienen, no, por algún motivo, todos hemos pasado esa parte de lo que fue una realidad en tu vida de joven, o cuando compartías el tema de tus padres, cuando iban a la iglesia y tú no tenías un apego a leer la palabra. Yo también viví eso. De hecho, yo me declaraba casi que alérgico a los religiosos. Y conceptos que nos hacemos en por nuestras actitudes egoístas, soberbias, etcétera. Y con el tiempo, cada quien en su momento me permitió iniciar, hacer un contacto, iniciar una relación más que religión en un momento importante de mi vida. En algunos momentos lo compartiremos con estos contenidos, pero a lo que hago énfasis es a esa sensación de ya ser libre, libre totalmente de tanta, de nosotros mismos, de todos estos esquemas que tal vez mal enseñados, si se me permite la expresión, no fuimos orientados, etcétera, vivimos por muchos años y no nos permitía superar de la manera correcta, no nos permitía crecer como seres humanos en situaciones que vivimos muchos en nuestra vida. Esto es tu experiencia, por ejemplo, que tú pudiste haber tenido ese resentimiento, odio, ira, etcétera, y notamos paz en tus palabras, notamos paz en tu corazón, en tu mente, en tu actitud, y eso es lo que realmente impacta. Y tú estás dando la respuesta. Te añoro porque nunca me diste una sonrisa, dice un poema tuyo de libertad. Hoy la libertad te muestra alguna sonrisa y no me refiero al hecho de que vivas acá en los Estados Unidos. Estoy hablando en el más amplio de los sentidos. Bueno, mira, yo coincido, creo que fue, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que fue Mahatma Gandhi quien dijo algo así como que la libertad no es algo que uno debe recibir desde el exterior. La libertad es algo que uno cultiva desde adentro. Correcto. En ese sentido, mi libertad no depende de Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ni de la seguridad del Estado. Mi libertad depende de mí mismo. Yo vivía en una sociedad hostil, pero yo me sentí muy libre. ¿Por qué yo me sentía libre? Porque yo hacía lo que yo decidía que tenía que hacer. Yo sufrí mucho en Cuba. Mi casa era allanada de madrugada sin previo aviso, lógicamente. Me robaban dinero, me robaban todo, me robaban libros, me robaban documentos. Eh, digamos que alteraban la paz de mi casa, provocaban murmuraciones entre los vecinos porque cerraban las cuadras como si yo fuera un narcotraficante. Me tenían detenido 4 o 5 días y después me soltaban sin ninguna explicación. Y eso pasó varias veces. Y varias veces traté de visitar a mis padres en Cienfuegos y me bajaron de la guagua, del ómnibus que iba de Guantánamo a Cienfuegos y me restringían los movimientos. Y todo eso lo sufría no solamente yo, lo sufría mi familia, lo sufrían vecinos cercanos que me conocen y saben qué tipo de persona soy yo y era mi familia. Pero yo sí me sentía libre, incluso ya en la prisión. Hay un poema que yo hablo de eso, de que
los barrotes aquellos no podían con mi alma, porque yo me sentía muy libre. Yo pienso que en una prisión, a veces los carceleros están más presos que algunos de los prisioneros que están en esas cárceles. Wow. Y yo me sentí siempre muy libre, a pesar de lo hostil que fue la situación que tuve que vivir por muchos años. Incluso cuando yo caigo preso por segunda vez, que ya no era ningún joven, porque eso fue en el 2019, es decir, hace 4 o 5 años, en septiembre del 2019. Yo recibía, que después no he podido recibirlo más, el Evangelio del día comentado por el Papa Francisco. Y había 2 o 3 reflexiones, o hubo 2 o 3 reflexiones en el Evangelio del día del año 2020, creo, que a mí me impactaron mucho. Y una de ellas fue que el Papa decía con mucha certeza, porque yo decía, bueno, pero yo estoy aquí porque miro lo que me han hecho estos comunistas, que esto y que lo otro, y a veces uno pierde la perspectiva de que la lucha más que dirigida contra el exterior, está dirigida contra el interior de uno mismo. Hay una injusticia que te hacen. Eh, lo que debemos hacer desde el punto de mira de los cristianos es tratar de impedir de que esa injusticia no nos mate el amor que nos ha enseñado Jesús, ni nos mate la esperanza, ni nos mate la idea de ser unas buenas, mejores personas, porque entonces sí es que triunfa la maldad. Y entonces por eso fue que yo, aquel día que leí aquello, dije, oye, qué profundo está esto. Es verdad, la lucha no es tanto contra estos opresores, sino contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, contra nuestras sombras. Y a veces yo veo, en el caso específico, me voy a referir al caso específico de Cuba, que hay muchas personas valiosas. No sé si todas esas personas serán cristianos o no, pero hay muchos cubanos valiosos que pierden esa especie de brújula y se dejan guiar mucho por el odio. Y con el odio sembrado adentro, no podemos pensar en una nueva sociedad. Correcto. En la que queremos reconstruir. Yo no sé cuándo se va a poder reconstruir Cuba, ni cuándo va a llegar la democracia a Cuba, o a Venezuela, o a Nicaragua, pero de lo que sí estoy seguro es de que va a llegar. Porque la situación que padecemos estos 3 países es una situación anormal. No es consustancial a la naturaleza humana ni a la práctica de los derechos humanos. Y el hombre tiende a la fraternidad. El hombre no tiende a la imposición. Son menos los hombres que tienden a la imposición que los que tienden hacia los buenos gestos, hacia el amor y hacia la fraternidad. Fíjate que hablas del amor y compartimos totalmente tu visión, porque popularmente se dice los buenos somos más, pero más allá de eso es la esperanza de nuestras sociedades. América Latina, como toda la América, toda esta nación que nos ha abierto las puertas, los Estados Unidos de Norteamérica, gente de Canadá con la que hemos conversado, que es parte también de la América. Aquí hay toda una calidad humana impresionante. Lo que estamos es orando para que las oportunidades de que se manifiesten todas estas reservas morales que tenemos sean lo que empiece a dictar en cada una de nuestras naciones un nuevo rumbo. En este caso, así lo vemos nosotros los cristianos, bajo principios y valores de la cristiandad. ¿Pudiese usted
amigo o amiga que nos está viendo en este momento, y bueno, pero yo no soy cristiano, tal vez tenga otra estructura de creencia religiosa, y está bien, pero en todo caso hay principios que siguen siendo ciudadanos, que siguen siendo urbanos, que siguen siendo inherentes al ser humano, y el simple hecho de respetarlo, de hacerlos vida en cada uno de nosotros para que podamos impactar de manera positiva en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en lo que donde nos desenvolvamos, eso va a ayudar, va a contribuir a que esa esperanza, la que hemos hablado aquí, que ha expresado y explicado eh, sabiamente Roberto, la podamos ver materializada en todos los ámbitos del quehacer. Y hablaste del amor, ya en estos minutos finales nos hemos extendido un poquito, pero es que está bien interesante toda este conversatorio, y yo sabía que no iba a ser de la menor manera, al contrario. Hablas del amor y la familia. Tienes poemas dedicados precisamente al amor y a la familia. A tu esposa le has dedicado varios, creo por los títulos: La noche más profunda, Pienso en ti, Agua y fuego, Visita, que es un verso que leí un poema que leí 2 veces, eh, Preguntas, hay uno que se llama Preguntas, ¿cuántas respondió Jesucristo? Entonces, el tema de la familia, el amor, presente en parte de esta obra, escrito desde la cárcel, ya para finalizar, ¿qué nos puedes comentar de esa parte del libro? Bueno, yo creo que la familia es la primera patria. Si entendemos eh, por patria, que además es un vocablo que tiene una conceptuación a veces tan indefinida, ¿no? Pero Martí decía, patria es humanidad. Qué pensamiento tan profundo. Pero la patria empieza a formarse en la familia. Es la familia la primera escuela. Y lógicamente después vienen las instituciones educacionales y la propia sociedad. Puede haber una sociedad adversa contra los preceptos que te han enseñado en la familia. Si la educación de la familia es sólida y si eres consecuente con esas enseñanzas, la sociedad no puede hacer nada en contra tuyo, porque tú estás bien definido, pero inevitablemente estos pilares que tú mencionabas, la familia y el amor, son ineludibles a la hora de hablar de una proyección de un mejor ser humano. Eso es indiscutible. Y yo lo he plasmado así en la poesía que he escrito, donde son temas muy recurrentes de mi poesía, por cierto. Ya finalmente, y hacías énfasis al concepto patria, y traigo a colación una canción que literalmente para los panameños es casi un segundo himno, se llama Patria, puño y letra de Rubén Blades. Y hay una parte, dice la letra, parafraseándola, dice: patria son tantas cosas buenas, pero hay una parte que le dice que la patria es... es todo aquel cuando se aleja, son los mártires que gritan: bandera, bandera, no memorice lecciones de dictaduras o encierro. Patria es su sentimiento como la mirada de un viejo. Es una canción hermosísima que la tienen los amigos de Panamá, como literalmente es un segundo himno allí, por lo que encierra este aporte que hizo Rubén a la música latinoamericana con este tema particularmente patria, que cuando la escuchamos pues nos sentimos identificados indistintamente cuál sea nuestra patria, porque él lo habla de manera universal. Eh, Finalmente, Roberto, esta primera entrega, y esto da pie pues en lo personal, y el Señor pone en mi corazón pues que son
algunas próximas entregas contigo, porque son muchos temas. Hacer referencia también a tu obra La chica de nombre eslavo, que no conversaba, pero aquí también hemos ido consiguiendo cosas bien interesantes. No he leído completo todo, lo confieso, pero esto es parte de hacerlo poco a poco para poder... Ese es un libro de cuentos. sí, sí, un libro de Y, cuentos, y recuerdo. escrito desde la cárcel es un libro de poesía. Ok. Y los dos están a la venta en Amazon. Ok, a eso quería preguntarte cómo accede, tres cosas. ¿Cómo accede cualquiera que haya sido impactado, se interesó en leer tu obra, por lo menos de estas dos primeras, La chica de nombre eslavo y Escrito desde la cárcel? ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde estará próximamente en algunas plataformas? Y, em, y cómo ubicar tu trayectoria vía website. Aquí estaremos compartiendo en la caja de comentarios todos estos links, de todas maneras, para que todos aquellos que se motiven a leer esta obra, la cual recomiendo de todo corazón, porque realmente, al igual que Roberto, siempre nos hemos mantenido leyendo y realmente hay cosas acá que impactan y es de mucha reflexión. Y los que tenemos el gozo, pues, de conocerte personalmente, pues, sabemos que cada conversación contigo es enriquecedora. Siempre hay algo que aportar. ¿Dónde ubicar todo este material? Bueno, el libro escrito desde la cárcel, que como dije es un libro de poesía, está aquí, aunque me dijiste que lo vas a poner después Sí, vamos a compartir todos esos links, sí. y el otro, La chica de nombre eslavo, es un libro de cuentos. Se pone mi nombre, Roberto de Jesús Quiñones Aces, se va a la venta de libros en Amazon y allí se pueden encargar. Y Perfecto. entonces yo he reanudado mi colaboración con Cubanet, que estuvo hacía unos meses que no colaboraba con ellos, pero tengo mi blog que se llama Sendero de Libertad, que te voy a mandar el link para que lo pongas también y el que quiera entrar al blog, pues que lo visite. Es un blog que es muy reciente, no tiene ni 2 meses todavía y estamos en proceso de perfeccionarlo, sobre todo mi hijo, que en el tiempo libre que él tiene es el que me ayuda con eso de las tareas de la informática, porque yo de eso no sé nada. Y entonces él me ayuda y tengo ese blog. Y bueno, todo el que esté interesado en saber de mí, pues puede entrar a internet y hay mucha información sobre mí con solo poner mi nombre y ahí está registrado todo lo que, gran parte de lo que padecí en Cuba y están mis escritos en Cubanet que pueden ser leídos también. Excelente. Bien, simplemente despido esta primera entrevista con Roberto, recordando que sobre el tema de la familia, el amor, la esperanza, eh, el perdón, camino, visión, verdad y vida, todos estos principios están en el texto bíblico que usted tiene, yo tengo, compartimos todos, conocemos como el texto bíblico, la Biblia. Y en Mateo 18 es cuando escuchamos testimonio como el de Roberto, es cuando empezamos a entender. Es muy profunda esta enseñanza que nos dejó Jesús. Esto da motivo para hacer cualquier cantidad de programas y de acuerdo a los comentarios que nos hagan a estos contenidos, pues iremos también trabajando en diversos vídeos de acuerdo a lo que ustedes pues nos vayan comentando, nos soliciten, nos pregunten si está de acuerdo, si no está de acuerdo, también es bueno leerlo, ¿verdad? Dice Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón, clínicamente hablando, está comprobado. Tema para otro video. Cura cáncer.
porque cura el resentimiento del alma. Cuando somos sanos espiritualmente, las enfermedades y las dolencias, las padencias físicas también sanan. No estamos diciendo que un cristiano no puede enfermarse, por Dios, todos somos humanos y nuestro cuerpo también a veces pasa situaciones, pero el tema está en esa esperanza, en esa fe, en el amor, en que con un corazón contrito, humillado, libre, que lo hemos hablado hoy, lleno del amor de Jesús, empezamos a tener la primera de las grandes sanidades, la sanidad espiritual, la paz que está por encima de todo entendimiento que da Jesús. Gracias, Roberto, por tu tiempo, gracias por habernos concedido esta oportunidad de conversar contigo y estaremos en próximos días también. Vamos a compartirle este material cuando esté ya, cuando ya lo esté disponible a través de las redes para que Roberto, si así lo considera, también lo pueda compartir a través de su blog, porque de eso se trata, de apoyarnos y ayudarnos con tantos amigos que están haciendo cosas interesantes para... Muchas gracias a ti, Juvenal, y a todos los hermanos que junto contigo están en este proyecto. Les deseo mucho. Gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Así que les invito a leer la obra de Roberto Quiñones Aces. Y de nuestra parte, pues, hasta acá esta entrega. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos. Gracias, Roberto. Gracias y saludos a Ana Rosa. Y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones a todos. Bendiciones.